Hola amigos de Sembrar Valores, soy Piki Juliano y es una alegría para mí volverme a encontrar con ustedes. Hoy los invito una vez más a nuestro living. Vamos a zambullirnos en este tema, miren mi cara, compromiso ciudadano, dar un paso en el compromiso con la política, que tanto bien hace cuando es bien gestionada. Hoy nos acompaña Alejandra Mushart. Ella es una mujer comprometida en la política desde hace un tiempo atrás. Preside un partido político que trabaja en Capital Federal y nos puede hablar muy claramente de los desafíos que tenemos cuando queremos dar este paso. Bienvenidos, esto es un nuevo programa de Sembrar Valores. Estamos entonces con Alejandra y nos vamos a adentrar en este mundo inmenso de lo que es el compromiso ciudadano. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Y estuve viendo un poco lo que haces y es admirable, porque por lo menos yo personalmente lo vivo así. Uno se da cuenta de la importancia que tiene la política en la vida cotidiana de la gente, pero muchas veces como que no llegamos, no nos da abasto la vida como para dar un paso y comprometernos. ¿Puede ser así? Son dos cuestiones, uno el paso a comprometernos, otro el miedo a comprometernos y yo agregaría el temor a la política, porque es vista la política como algo que no es muy bien visto. Me parece que hoy por hoy tenemos que todos los ciudadanos tomar riendas en el asunto y meternos en las cuestiones que nos es de utilidad y de importancia. Estamos en fechas patrias, por eso este programa, para nuestros amigos que nos ven desde otros países de Latinoamérica, el 9 de julio es nuestra fecha de la independencia. Y tal vez estas fechas despiertan un poco más, ¿no? Esta conciencia de lo importante que es dar un paso. ¿Por qué decís que está estos miedos a la política, que son resistencias en definitiva, ¿no? Que sentimos los ciudadanos? Son resistencias y resignaciones. Ay, Participar sí. en la política, yo como mujer, implica, en mi caso, resignar mi trabajo, que yo vivo en mi profesión, la familia que me sostiene para poder hacer todas estas cuestiones, porque esto lleva tiempo, lleva riesgo, lleva dedicar parte de la vida. Claro. Y también el tema de que la política no es bien vista. El político, hoy vemos los distintos comentarios, si sos político mentís. Claro. Y realmente hay gente muy buena y hay gente que no tiene por qué mentir. En mi caso, mi actividad ha sido siempre en defensa, el defensa del indefenso, el defensa del que no tiene voz. Por mi historia, mi vida, por lo que me ha tocado vivir. Defensa de la vida, defensa del vulnerable. Yo he participado en la Fundación La Salle, coordinador para el liderazgo educativo para toda Argentina, y donde tenemos que ir al barro, a la tierra, donde la gente no tiene recursos, no tiene madre, no tiene padre, o están presos, en donde su vida, desgraciadamente, los fines de semana los adolescentes no tienen vida y juegan a la ruleta rusa y se suicidan. Ay, sí, terrible. Entonces, todas esas cosas que yo he vivido me dan fuerzas para decir, bueno, resigno mi trabajo, resigno mi familia, pero vamos por el que no tiene voz. Contanos un poquito sobre tu camino personal. ¿Cómo fue que diste ese salto a la política? ¿O ya venís desde joven? No, el salto a la política lo di hace 10 años más o menos. No tanto. Antes, en mi vida personal tuve que pasar varios desafíos en donde tuve que recurrir a ciertas ayudas para poder estudiar. Entonces para mí la beca, el apoyo, el que otro piense en uno es muy importante. Wow. Hablé de la fundación donde recorrí territorios durante casi 12 años viendo estas situaciones en contacto directo. Claro. Y eso me llevó a tener la conclusión de que tenemos que pensar en el vulnerable, tenemos que pensar en la educación, que es sumamente importante. Porque esta gente o la gente vulnerable no es mala. Ningún niño, como decían, nació chorro. Nació ladrón, pero le tenemos que dar las herramientas para sacarlos de esa situación. Entonces la educación es muy importante. La educación en todos los aspectos. La educación de la familia, la educación de los niños, el establecimiento, el fortalecimiento, el reconocimiento al docente. Hay muchos factores que son importantes. Sin educación el país no sale. Un elemento para mí
Fundamental. Entonces nos contabas tu camino, ¿cómo Mi fue camino, que te a lanzaste? raíz de eso Sí. me di cuenta que en la fundación necesitamos la educación. Claro. Entonces busqué becas, busqué que estos niños fueran a las escuelas, busqué que se incorporen y después con el proyecto, o desgraciadamente con el tema del aborto, ahí me empecé a meter un poco más en la defensa del que no tiene voz. Claro. Me pareció una política muy importante, me pareció que era hora de que hiciéramos algo y ahí empecé a practicar y meterme más con fuerza en lo político. Y ahora que estás adentro, ¿cuál sería como el principal tal vez error? A mí me pasa esto, que estoy convencida de que la política está al servicio del ciudadano, ¿no? Y es como que es una obviedad, pero muchas veces vemos lo contrario, que termina estando el ciudadano al servicio de la política y la política está puesta allá, ¿no? Claro. ¿Cómo ves vos eso estando desde dentro? Si todos tienen esa concepción, si no, si se puede hacer algo distinto. Yo creo que hay una encíclica del Papa, Fratelli Tutti, en donde habla del político. Y hay un ejemplo que a mí me quedó muy grabado, en donde hay un espejo y un político enfrente. Entonces, la consigna es decir, el político que está frente al espejo jamás se tiene que olvidar quién lo puso ahí. Lo puso el pueblo. Mientras se olvide de eso, no puede ser una buena política. Claro. Sumado a eso, los principios y valores del político y, por ende, sus creencias que no las puede resignar. Tiene que respetar sus principios, sus valores y sus creencias. Y jamás olvidarse que quien lo puso ahí adelante, que es el pueblo. Claro, porque no debe ser fácil, ¿no? Si uno olvida eso en un ambiente en el que obviamente que los forcejeos, las conveniencias, es lo que prima, las negociaciones, ¿no? Uno pierde el foco, tal vez. Pierde el foco y desgraciadamente cuando uno está en una cierto poder, el poder que sea, claro, uno queda fuera del enfoque, queda fuera de la realidad. Entonces, a mí me gusta que el político, si hablamos de político o hablamos de los funcionarios, estén en contacto con la realidad. Claro. Mientras no tengan contacto con la realidad y pierden esa realidad, se alejan y no pueden solucionar los problemas correctamente. Y vos en tu trabajo diario en la política, ¿cuáles son como esas patas que generan para poder estar en contacto con la realidad y no perder ese foco? Lo que yo hago desde mi humilde ubicación es trabajar en el territorio, ver las necesidades del territorio, conectar con el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, claro, y también como abogada damos charlas. Por ejemplo, hoy vamos a tener una charla que se habla sobre la adopción y los hogares de acogimiento, donde detectamos cuáles son las problemáticas y tratamos de que el ciudadano se involucre a los efectos de ver qué políticas podemos o aconsejar, ya sea presentación de proyectos o los que están en el gobierno, tomarlos, o los legisladores tomarlos y hacer proyectos. Claro. Yo creo que tenemos que empezar a movilizarnos de distintas áreas, no hay un camino único. Yo creo que hay varios caminos que tenemos que utilizar para llegar a un fin común. Nos decías que una de las prioridades, uno de los temas prioritarios que ves es la educación. Fundamental. ¿Y cómo desarrollan hoy, por ejemplo, qué patas estás desarrollando con relación a eso, a la educación? ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros, te digo, en el trabajo que hemos hecho como Abogados por la Vida y también como Democracia Cristiana, me permito la mención, sí. En la educación hemos ayudado al gobierno de la ciudad en la defensa contra el intento del lenguaje inclusivo. Hemos hecho un teléfono 0800 cuando querían la educación sexual integral, en donde asesoramos a toda Argentina para las distintas situaciones donde querían imponer la ideología de género, en los niños, en los docentes. Sí, asegurando un espacio de libertad. Exactamente, un espacio de libertad y saber lo que se tiene que hacer y lo que no, y la imposición es lo que no corresponde. Claro, eso, ¿no? Ante todo. La imposición. Ese espacio de libertad personal que no tiene que ser vulnerado por nadie. Por nadie. Menos por alguien foráneo. ¿Y en qué otros temas? El tema de vida nos comentabas, Alejandra. El tema de vida estuvimos en la lucha con el proyecto por el derecho a la vida, en contra del aborto. Después en el segundo, desgraciadamente, no tuvimos la misma fuerza. Participamos en distintas acciones colectivas,
por ejemplo, en la defensa, en la defensora del niño, niños y adolescentes, que tuvo una irregularidad en cuanto a su designación. Uno de nuestros dirigentes había sido candidato, bajaron todos los entes, quedaron todos los que tenían ideologías opuestas. Claro. Trabajamos al respecto. Y bueno, y así varias acciones que hemos hecho a los efectos de seguir trabajando por el bien del derecho del niño por nacer. También se dieron conferencias al respecto, yo en la parte procesal, en donde el derecho a ser oído. No sé si saben que tenemos el abogado del niño. Ajá. Entonces una de las propuestas de abogado del niño, ¿desde cuándo el abogado del niño tiene que defender al niño? Claro. Entonces, según el Tratado Internacional, con jerarquía constitucional y el artículo 19c, es niño del momento de la concepción. Sí. Entonces, uno de los derechos de ser oído, que yo decía en una de las conferencias, es que tiene que considerarse del momento de la concepción. Entonces hay muchos cables sueltos que tenemos que unificar y tenemos que trabajar en conjunto para tener las cosas claras. Divino esto que habías dicho antes, Alejandra, de ser la voz del que no tiene voz, ¿sí? ¿No? De los más vulnerables. Exactamente. Y no solamente son los no nacidos, sino la gente vulnerable, las mujeres vulnerables, las familias vulnerables, que no ven otro camino, porque no saben. Claro. Están solos y viene una persona y dice, yo te voy a ayudar, y bueno, piensan que ese es el camino. Entonces creo que entre toda la comunidad, la sociedad, el gobierno, los distintos organismos, tenemos que tener conciencia de cuáles son los planes a tratar, cuáles son posibles estrategias e ir adelante para cumplirlas. Un organismo solo, un Estado solo, una persona sola no puede. Claro, articulado. Hay que estar articulado con las distintas organizaciones. Y eso es un poco lo que a mí me gusta. En las charlas, en las reuniones, las vinculaciones con distintas organizaciones. Primero, para no trabajar sobre lo mismo, porque a veces se repiten, gastamos energía. Pero también en la vinculación para tejer redes a los efectos de poder hacer trabajos más amplios y más efectivos. Claro, mucho más fuertes, ¿no? Totalmente. Bueno, Alejandra, me indican que tenemos que ir a una pausa. Bueno, pero volvemos gracias. Después del corte a esto, a asumir el compromiso, a ampliar nuestra mirada acerca del compromiso ciudadano. Seguimos entonces asumiendo esta mirada comprometida con la vida política de nuestro país. Alejandra, retomando un poquitito, me parece importantísimo este concepto de la política al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la política. Y pongo esta cara porque lamentablemente no tenemos como mucha experiencia en ese sentido. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo trabajan? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes despliegan para no perder el foco? Porque en definitiva es un foco que es trascendente, ¿no? Es un foco fundamental, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hacemos hincapié que el político no puede estar pendiente de que el ciudadano esté a favor del político, sino que el político llegó porque el ciudadano le dio el mandato y tiene que trabajar por el ciudadano. Yo sé que hay muchas complicaciones a nivel político, pero tiene que tener en claro de que el político está al servicio del ciudadano, está al servicio de la nación argentina, de nuestro pueblo. Si no tienen ese concepto o si lo pierde, yo creo que el ciudadano tiene que encaminarlo al respecto. Es fundamental. Sí, porque estamos como acostumbrados a hacer votos, claro, y por eso digo el ciudadano al servicio de la política, ¿no? Somos números, o mientras sirve mucha gente humilde, cuando se cruza uno en la calle y dice, no, solamente hacen cosas cuando hay elecciones, o solamente nos usan, ¿no? Exacto. Este concepto de... que me parece que hablabas de resistencias antes en esto del paso al compromiso. Todo eso va en contra del compromiso, ¿no? Claro, porque como ven que no le cumplen, el político no cumple, si sos político no cumplís, me mentís o me usás por el voto, entonces realmente tenemos que reivindicar al político. Claro. Tenemos que decirle, señores, aquellos que quieren entrar en política, tenemos que hacer valer los principios y valores y realmente respetar el mandato del pueblo, hacer cumplir el mandato del pueblo. ¿Cómo hace una persona acá en Cava que quiere dar un paso, que se da cuenta de que es importante comprometerse, pero nunca hizo nada en política? ¿Dónde se tiene que acercar? Se puede acercar a cualquier partido político. Hoy por hoy, si ustedes me dicen,
partidos políticos, hay muy pocos que han quedado desde las raíces, claro. ¿sí? Porque se han hecho frentes o han quedado muy chiquitos. Pero que no tengan miedo, que se acerquen. Hay muchos partidos políticos que se acerquen a conversar y aquellos que sean similares a sus principios y valores, que participen. No tienen por qué tener un cargo, pero sí en las tareas solidarias. Eso es importante trabajar. Y ahora que decís tareas solidarias, también desde las organizaciones de la sociedad civil se puede tener un compromiso ciudadano importante y trabajar como en articulación, que antes mencionábamos lo importante que es la articulación. Es muy importante. Si no articulamos con las organizaciones, no podemos trabajar. Claro. Pero no los podemos utilizar en el sentido del uso, mal uso, claro. sino que sirvan para colaborar. Claro. Porque la política, una cosa es la política partidaria y otra es la política de la acción. Claro. Entonces, todos hacemos política. Tenemos que hacer buena política, la política del gestionar, claro. del vincularse, interrelacionarse para poder gestionar. El gobierno, si tiene las organizaciones que le pueden aportar su conocimiento, sus herramientas, no para utilizarlas mal, sino a los efectos de poder colaborar, es muy importante. Yo creo que nuestra sociedad tiene que salir adelante mediante el respeto de las organizaciones. Ojo, yo soy de considerar que cuando el Estado está ausente, sí. aparecen las organizaciones. Claro, sí, en el equilibrio sistémico, natural. Por eso es no abusar de las organizaciones, digo, trabajar, interrelacionarse, claro. pero no abusar. Porque cuando el Estado se retira, aparece una organización que suple, claro. pero suple el momento, luego queda sin nada. Claro. Entonces, yo creo que hay que trabajar, interrelacionar y el respeto con un avance, con un proyecto que crezca, no que sea algo espasmódico. Hay un problema aquí, lo soluciono y me fui. No. Hay que tener un proyecto, una estrategia y terminar y continuarlo. Si esa organización no puede, ver la forma de generar políticas para que esto continúe. Porque esto es lo que la gente también ve. Claro. Me vinieron y me ayudaron porque tenía que construir casas y luego se fueron y ¿ahora qué hago? Sí, la cuestión está de las políticas públicas, ¿no? Que ahí es donde tiene que estar el Estado. Exacto. Asegurando que el vulnerable no padezca, ¿no? Por eso la interrelación y la vinculación es muy importante, como vos decís. Y te escuchaba hablar y digo, qué sutil la diferencia en el accionar, ¿no? Diario, y sin embargo, qué trascendente, porque es natural que la política se valga y trabaje en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, porque están ahí, están con claro. la gente, están en el barro, ¿no? Y qué poderoso que es que sea así. Pero cuando hacen uso de esas organizaciones para poder lograr los fines de la política, ¿no? ¿Cómo se transvierte Totalmente. Se subvierte de raíz? Exactamente. Por eso hay que tener una estrategia, una lógica y ver cómo trabajar. Porque eso que vos decís es lo que sucede. Claro, termina sucediendo y sin embargo, qué poderoso que es cuando no ocurre. Bueno, ¿no? pero por eso hay que tener cabezas que tengan estrategias para poder trabajar. Y vuelvo a esto de los principios que decías, Alejandra, porque a mí me parece que tiene mucho que ver ese poder que logra el político, ¿no? Sí. Y que no debe ser fácil si no se tiene una convicción personal, ¿no? ¿Fuerte? Sí, hay que tener una convicción personal fuerte. Ojo, en la política siempre van a ver que hay acuerdos políticos, bueno, pero pero hay que aclarar que el acuerdo político no implica que le tuerzan el brazo al político, sino que hace los acuerdos políticos a fin de avanzar en un proyecto. Claro. Pero sus principios siguen firmes. Qué bueno, no qué bueno que lo aclarás, porque es fundamental. También es parte del vivir en democracia, ¿no? Totalmente. Y con gente que piensa distinto. Exactamente. Y uno de los temas que a mí me ha pasado, el tema del aborto, sí. en donde yo me he sentado con senadores donde tenía gente a favor y gente en contra. Claro. Y entonces, lo que yo les dije a todos es, lo más importante de hoy es que nos hemos sentado gente que piensa distinto. Muy, tal cual, importantísimo. Muy distinto, pero podemos dialogar. Ajá. En el diálogo establecemos cuáles son las cuestiones prioritarias para poder avanzar. En lo que no avanzamos vemos cómo lo solucionamos. Claro. Pero a veces una posición, como por ejemplo la ley de aborto, sí. fue una solución inmediata, pero no es la solución inmediata. Claro. Hay cuestiones previas de políticas, de educación, de religión, de principios, de valores, de salud, que hay que cuestionarlas antes y que se abandonaron. Claro. Entonces llegamos a esta solución. Sí, entonces, que no es la real. Exactamente. Entonces, como volviendo al tema, podemos pensar distinto, podemos sentarnos a dialogar,
y podemos llegar en cosas, a conclusiones en cosas que podemos acordar. Pero eso no quiere decir que nos tuerzan el brazo los principios y valores que el político jamás lo debe abandonar. Y Alejandra, escuchándote, se me viene esto, porque muchas veces otra de los males tal vez de la política es que se defiende mucho una idea política y en pos de defender esa idea se olvida de la gente. Claro. ¿No? Se le es fiel a la idea, pero termina no atendiéndose la necesidad de la gente. Bueno, esa es la bifurcación y ese es el no contacto con la realidad. Claro. Está bien, uno puede tener una idea, una macro idea, pero tiene que tener la gente que le forme las estrategias y las logísticas a los efectos que esa idea, cómo impacta en la sociedad. Hoy por hoy, por ejemplo, los jubilados. Los jubilados realmente, el otro día escribí un artículo que es la vergüenza argentina. Sí, no puede un jubilado. cabeza. Es una vergüenza argentina. Entonces, tenemos que solucionar, lo cual me parece muy bien, las políticas, y estoy totalmente de acuerdo, pero también la gente vulnerable, el pobre jubilado. ¿Qué políticas vamos a hacer? El sistema está quebrado. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que tengamos mayores aportes? Tenemos que lograr que vengan más inversiones, tenemos que beneficiar a aquel que aporta y que contrata a los empleados, a aquellos que pueden contratar gente discapacitada. Tenemos que beneficiar a los efectos de que esto resurja. No podemos tener un jubilado que también es un vulnerable en una jubilación que son 200.000 pesos. Sí, sí, a ver, es inaudito, es parte de la... Y más después de haber servido durante toda su vida, ¿no? A esta patria. Y los aportes, que es la que, claro. Los aportes. Y se pueden... Hay otros países en Latinoamérica de donde se pueda uno apropiar sistemas que sí funcionan o mecanismos que sí funcionan, trabajan así en articulación con otros sectores políticos que hayan podido resolver problemas concretos y copiando modelos. Seguramente habrá alguno, no sé a nivel nacional, esto opera a nivel nacional, claro. Pero yo creo que tenemos que resurgir lo que tenemos en Argentina. Tenemos una situación quebrada, ver cómo la podemos rever, y no solo lo general, sino también lo particular. Hoy por hoy no sé cuánto tiempo los jubilados van a poder sostener esta jubilación y cuánto tiempo la familia la va a poder apoyar. Eso también es vulnerable, eso también es un ciudadano, ese también es un voto. Claro, ¿y qué otros sectores? Prepagas. Bueno. Las prepagas, a ver. Sí, salud, ¿no? Salud, es realmente, tenemos unos médicos brillantes, unos servicios de salud brillantes que fuera del país son súper reconocidos. Sí. Hoy en Argentina los médicos cobran 2,50 pesos, de lo cual estoy totalmente de acuerdo. Las prepagas cobran fortunas y hoy por hoy ya todo lo que se había hecho de los descuentos de la prepaga se viene para atrás. La libertad de contratación es un perjuicio, porque generalmente ha habido tanta libertad que hay gente que se ha quedado sin prepagas. ¿Qué tema de vuelta, lo trascendente de la política al servicio? Totalmente. ¿No? Del ciudadano, ese foco, no perderlo. Me parece crucial porque hace la diferencia. Claro. ¿No? Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es un tema que a mí me apasiona porque uno puede darse cuenta del poder que tiene la política cuando es usada al servicio, ¿no? Del ciudadano. No hay que olvidarse que el ciudadano es el que le dio el voto, claro. Y el político tiene que estar al servicio del ciudadano, la política al servicio del ciudadano. Sí, una y otra vez volver ahí, ¿no? Una y otra vez. Y generar estrategias para que todos sean beneficiados. Distintas, no va a ser todo al mismo momento, pero sí que todos sean beneficiados. Gracias, Alejandra, un placer. Por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por haber estado allí. Gracias a todo el equipo técnico que nos acompañó, a Café Cabrales, a Radio Amadeus y nuevamente a cada uno de ustedes. Esto fue Sembrar Valores.